Muy buenas tardes, bienvenidos a Leer por Leer. Hoy continuaremos con la lectura de la biografía de Stefan Zweig, una lectura muy interesante. El día de hoy va a estar leyendo Adela. Y bueno, Leer por Leer es un espacio para precisamente eso, disfrutar de la lectura en voz alta. En este caso tenemos este texto que les comento, así que bueno, lo voy a proyectar por aquí y te doy paso a Adela para que inicies con la lectura. No sé si ya está viendo mi pantalla. Ya. Bueno, buenas tardes. Continuamos entonces hoy con creo que segunda parte, vamos a ver hasta dónde nos da de esta biografía tan interesante que nos hace ver distintos tiempos en nuestras épocas. Entonces voy a leer desde la escuela, voy a empezar desde ahí, que creo que me va a volver ese poquitín. Para nosotros la escuela era una obligación, una monotonía tediosa, un lugar donde se tenía que asimilar en dosis exactamente medidas la ciencia de todo cuanto no vale la pena saber. Unas materias escolásticas o escolastizadas que para nosotros no tenían relación alguna con el mundo real ni con nuestros intereses personales. Era un aprendizaje apático e insulso, dirigido no hacia la vida, sino al aprendizaje en sí, cosas que nos imponía la vieja pedagogía. Y el único momento realmente feliz y alegre que debo a la escuela fue el día en que sus puertas se cerraron a mi espalda para siempre. No es que nuestras escuelas austriacas fueran intrínsecamente malas, todo lo contrario. El plan de estudios, como se llama ahora, era fruto de una experiencia secular y si se hubiese llevado a la práctica de una manera atractiva y estimulante, habría podido constituir la base de una educación fructífera y bastante universal. Pero precisamente el hecho de que se ciñeran a pies juntillas a un plan tan estricto ya sufría esquematización, convertía nuestras horas lectivas en espantosamente áridas y muertas. El desalmado aparato de enseñanza no se ajustaba al individuo y como una máquina automática demostraba tan solo con calificaciones de bien, aprobado y suspenso hasta qué punto los alumnos habían correspondido a las exigencias del plan de estudios. Pero precisamente esa falta de sensibilidad humana, esa fría falta de personalidad y ese trato digno de un cuartel fueron los elementos que desencadenaron en nosotros una exasperación inconsciente. Estábamos obligados a aprendernos la lección y nos examinaban para comprobar lo que habíamos aprendido. En los 8 años ningún maestro nos presentó siquiera una vez qué queríamos aprender y brilló completamente por su ausencia ese entusiasmo estimulante que todo joven anhela en secreto. La aludida sobriedad ya se ponía de manifiesto en el mero aspecto exterior de la escuela. Un típico edificio funcional levantado deprisa y corriendo para ahorrar dinero y hecho sin idea alguna. Con sus paredes frías y mal encaladas, sus aulas de techo bajo, sus cuadros sin cuadros ni adornos que alegrasen la vista, sus excusados que perfumaban toda la casa, aquel cuartel escolar era como un mueble viejo de hotel que una infinidad de gente ya usado antes y otra hablará después con la misma indiferencia o asco. Ni siquiera hoy consigo desprenderme del tufo aserrado y podrido que rezumbaba en aquella casa, igual a todos los edificios oficiales austriacos y que nosotros llamábamos olor fiscal. Era un olor a habitaciones con demasiada calefacción, repletas e insuficientemente ventiladas que primero penetran la ropa y luego el alma. Nos sentábamos en parejas, igual que los galeotes, sobre unos bancos de madera bajos que se nos clavaban en la espina dorsal hasta causarnos dolores de huesos. En invierno, la luz azulada de las llamas de gas sin pantalla temblaban encima de nuestros libros, mientras que en verano se corrían las cortinas de las ventanas, no fuera a ser que alguna mirada, a lo mejor soñadora, se nos escapase hacia el pequeño cuadrado de cielo azul y disfrute de él. Aquel siglo no había descubierto todavía que el cuerpo joven en edad de crecimiento necesita del aire y del ejercicio físico.
10 minutos de descanso en un pasillo frío y estrecho se consideraba más que suficiente para contrarrestar las 4 o 5 horas en que permanecíamos encogidos e inmóviles. 2 veces por semana nos llevaban al gimnasio con solo 2 tablones de madera donde corríamos sin ton ni son de un lado para otro, levantando a nuestro paso nubarrones de polvo de 1 metro. Trotábamos además a tientas, pues las ventanas estaban cerradas a cal y canto. Así se satisfacían las necesidades higiénicas y así cumplía el Estado su deber, que se resume en mens san in corpore sano. Aún al cabo de años, cada vez que pasaba por delante de aquella casa tétrica y desangelada, me invadía una sensación de alivio porque no tenía que volver a pisar la cárcel de nuestra infancia. Y cuando, con motivo de celebración de los festejos que conmemoraban el 50 aniversario de tan insigne institución, me invitaron como miembro distinguido de la comunidad de los antiguos alumnos a pronunciar un discurso solemne ante un público que contaba con un ministro y alcalde, decliné cortésmente la invitación. No tenía nada que agradecer a aquella escuela, de modo que cualquier palabra que hubiese dicho en ese sentido habría sido una pura mentira. Nuestros maestros tampoco tenían la culpa del desolador ambiente que reinaba en aquella casa. No eran ni buenos ni malos, ni tiranos ni compañeros solícitos, sino unos pobres diablos que, esclavizados por el sistema y sometidos a un plan de estudios impuesto por las autoridades, estaban obligados a impartir su lección, igual que nosotros a aprenderla, y que eso sí, se veía claro, se sentían tan felices como nosotros cuando al mediodía sonaba la campana que nos liberaban a todos. No nos querían ni nos odiaban, aunque tampoco había motivos para ninguno de estos sentimientos, pues no sabían nada de nosotros. Aún al cabo de varios años, con excepción de unos pocos, seguían con excepción de unos pocos, seguían sin conocernos por el nombre, según el método pedagógico al uso en aquel entonces. Lo único de lo que se tenía que preocupar era del número de errores que habían cometido el alumno en el último ejercicio. Ellos se sentaban arriba en la tarima y nosotros abajo. Ellos estaban allí para preguntar y nosotros para contestar. Aparte de esta, no existía entre los dos colectivos relación alguna. Y es que entre el maestro y el alumno, entre la tarima y los bancos, entre el alto visible y el bajo igual de visible, se levantaba la invisible barrera de la autoridad que impidía cualquier contacto. Que un maestro considerase al alumno como un individuo que exigía un trato específico acorde con sus características personales, o que redactase, como se hace hoy en día, unos informes detallados sobre él, habría puesto un trabajo muy superior a las atribuciones y capacidades de nuestros pedagogos. Por otro lado, una conversación privada habría socavado su autoridad, pues con tal cosa habría colocado a los alumnos a su mismo nivel, que no en vano era superior. A mi juicio, nada resulta más característico de la total falta de relación que tanto en el terreno intelectual como en el anímico existía entre nosotros y los maestros, como el hecho de que me he olvidado de los nombres y los rostros de ellos. Mi recuerdo guarda todavía con una nitidez fotográfica la imagen de la tarima y del diario de clase, al que siempre intentábamos echar una mirada con el rabillo del ojo, porque en él constataban las notas. Todavía veo aquel pequeño cuaderno rojo en que se escribían nuestras calificaciones y el gastado lápiz negro que registraban las cifras. Veo mis propios cuadernos plagados de correcciones del maestro hechas con tinta roja, pero no veo ninguno de aquellos rostros, a lo mejor porque siempre permanecimos ante ellos con los ojos bajos o cerrados. Este sentimiento de insatisfacción hacia la escuela no era en absoluto una actitud personal. No recuerdo que ninguno de mis compañeros dejase de experimentar repugnancia al notar cómo aquel fastidio obstaculizaba, amargaba y reprimía nuestros mejores propósitos e intereses.
Sin embargo, tardé mucho en tomar conciencia de aquel método insensible y desalmado y que se usaba para educarnos desde pequeños. A lo mejor no se debía imputar a la negligencia de las instancias estatales, sino que respondía a un propósito determinado, aunque eso sí, celosamente mantenido en secreto. El mundo anterior y superior a nosotros, que organizaba todas sus ideas únicamente en torno al fetiche de la seguridad, no quería a los jóvenes, o mejor dicho, siempre desconfiaba de ellos. Orgullosa de su progreso sistemático y su orden, la sociedad burguesa predicaba moderación y comodidad en todos los ámbitos de la vida como las únicas virtudes eficaces del hombre. Había que evitar toda prisa en el camino hacia adelante. Austria era un estado antiguo, gobernado por un emperador vetusto y administrado por viejos ministros, un estado sin ambiciones que no tenía otra aspiración que la de conservarse intacto dentro del espacio europeo o fuera de ir rechazando, a fuerza de ir rechazando todo cambio radical. Por eso mismo, a los jóvenes que por instinto siempre deseaban cambios rápidos y radicales, se los consideraba como un elemento peligroso al que había que mantener bajo llave o al menos contener el mayor tiempo posible. De modo que no había ninguna razón para hacernos agradables los años de la escuela. Cualquier forma de progreso nos la teníamos que ganar a fuerza de esperar y mostrar paciencia. A causa de este invisible rechazo mutuo, la diferencia de edad adquiría un valor muy distinto al que tiene hoy en día. Un bachiller de 18 años era tratado como un niño. Se le castigaba cuando lo sorprendían fumando. Tenía que levantar obedientemente la mano cuando quería abandonar su banco para ir a satisfacer sus necesidades. Pero incluso al hombre de 30 años se le trataba como a un ser que todavía no era capaz de levantar el vuelo. Y más aún, al de 40 no se le consideraba suficientemente maduro como para ocupar un cargo de responsabilidad. Una vez se dio un caso excepcional inaudito. Gustav Mahler fue nombrado director de la ópera de la corte a los 38 años. Sin poder salir de su asombro, toda Viena resonó con comentarios llenos de pavor de que se hubiese confiado la primera institución artística del país a un hombre tan joven. Todo el mundo se olvidó de que Mozart había concluido la obra de su vida a los 36 años y Schubert a los 31. Esa desconfianza hacia los jóvenes, según la cual ninguno era de fiar, se extendía a todos los estamentos. Mi padre jamás habría aceptado en su negocio a un joven y el que tenía la desgracia de parecerlo más de la cuenta tenía que vencer el recelo de todo el mundo. De esta manera se consumaba algo que hoy resulta casi increíble. La juventud constituía un obstáculo para cualquier carrera y tan solo la vejez se convertía en una ventaja. Mientras que hoy, en esta época nuestra tan radicalmente transformada, los hombres de 40 años hacen lo posible para aparentar 30 y los de 60, 40. Mientras que hoy la juventud, la energía, el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo son cualidades que ayudan al individuo a abrirse camino hacia el ascenso. Antes, en la época de la seguridad, todo aquel que quería prosperar tenía que disfrazarse lo mejor que pudiese para parecer mayor. Los periódicos recomendaban específicos que aceleraban el crecimiento de la barba. Los médicos de 24 o 25 años que acababan de licenciarse lucían barbas frondosas y se ponían gafas doradas, aunque su vista no la necesitara en absoluto. Y todo con el único propósito de causar en sus pacientes la impresión de experiencia. La gente vestía levitas largas y caminaba con paso pausado y, si era posible, adquiría un cierto embropoint que encarnaba esa gravedad anhelada, y los ambiciosos se afanaban en anular, aunque solo fuese exteriormente, su juventud, una edad sospechosa de poco sólida, ya que ya en el sexto y séptimo año de escuela nos negábamos a llevar mochilas de colegiales para que no se notara que aún éramos bachilleres,
y en su lugar usábamos carteras. Todo lo que hoy nos parece un don envidiable, el frescor, el amor propio, la temeridad, la curiosidad y la alegría de vivir típica de la juventud, se consideraban sospechosos en aquella época cuyo afán e interés se centraba en lo sólido. Tan solo desde este punto de vista tan singular se puede comprender que el Estado haya explotado la escuela como un instrumento adecuado para su propósito de mantener su autoridad. En primer lugar, tenían que educarnos de tal manera que aprendiésemos a respetar lo establecido como algo perfecto e inamovible, infalible la opinión del maestro, indiscutible la palabra del padre, absolutas y eternamente válidas las instituciones del Estado. En el segundo principio cardinal de aquella pedagogía, que también se aplicaba en el seno de la familia, establecía que los jóvenes no debían llevar una vida demasiado cómoda. Antes de poder beneficiarse de un derecho, debían tener asumido el principio del deber, sobre todo el de la obediencia total. Se nos inculcaba desde el primer momento que, como aún no habíamos hecho nada en la vida y por lo tanto no teníamos experiencia alguna, lejos de vernos en condiciones de pedir o exigir cosas, no podíamos sino estar agradecidos por lo que se nos concedía. En mi época, este estúpido método de intimidación se utilizaba desde la primera infancia. Criadas y madres necias asustaban a los niños de edades niños de edades tan tempranas como los 3 y 4 años, diciéndoles que si no se portaban bien, llamarían al guardián. Durante el bachillerato, cuando traíamos a casa malas calificaciones de alguna asignatura suplementaria, nos amenazaban diciéndonos que nos sacarían de la escuela y nos mandarían a aprender un oficio. La peor de las amenazas que el mundo burgués concebía, caer hasta llegar a engrosar las filas del proletariado. Y cuando los jóvenes verdaderamente ansiosos de saber buscaban en los adultos las respuestas a los problemas palpitantes de la época, recibían un sermón que invariablemente desembocaba en el arrogante: tú aún no lo puedes comprender. Esta técnica se utilizaba en todas partes, desde la casa y la escuela hasta el Estado. Machacones no se cansaban de repetirle al joven que no estaba maduro, todavía no comprendía nada porque se tenía que limitar a escuchar y a obedecer y que no podía tomar la palabra en las conversaciones y menos aún para contradecir. Por esta misma razón, también en la escuela, el pobre diablo del maestro que se sentaba en lo alto de la tarima se veía obligado a desempeñar su papel de estatua inaccesible y a supeditar todos nuestros sentimientos y aspiraciones al plan de estudio. El que nos sintiésemos bien o mal en la escuela carecía de toda importancia. En concordancia con los tiempos, su verdadera misión consistía no tanto en hacernos avanzar como en frenarnos, no en formarnos interiormente, sino en amoldarnos con la resistencia mínima posible a la estructura establecida, en no aumentar nuestras energías, sino en disciplinarlas y nivelarlas. Semejante presión psicológica, o más bien antipsicológica, sobre los jóvenes no podía surtir sino dos tipos de efectos: paralizador y estimulante. En los archivos de los psicoanalistas se puede comprobar cuántos complejos de inferioridad ha provocado aquel método de educación absurdo. A lo mejor no es una casualidad que dicho complejo fuese descubierto precisamente por hombres que también habían pasado por nuestras viejas escuelas austriacas. En mi caso, debo a aquella presión mi muy temprana pasión por la libertad, una pasión que la juventud de hoy en día desconoce y que difícilmente podría vivir con la misma vehemencia, y el odio que siento por la muestra de autoritarismo, por el hablar desde arriba, que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Durante años y años, esta aversión hacia todo lo apodíctico y dogmático no fue más que instintiva. Ya había olvidado de dónde venía.
Pero una vez, durante una gira de conferencias, cuando me había reservado el aula magna de una universidad y descubrí de repente que debía hablar desde una tarima mientras que los oyentes se sentaban formales y sin voto ni derecho de réplica en los bancos de abajo, igual que nosotros en la escuela, se apoderó de mí un malestar repentino. Me acordé de cómo a lo largo de todos mis años de colegial había padecido esta oratoria ex cátedra, insolidaria, autoritaria y doctrinaria, y me estremecí de miedo de pensar que al hablar desde una tarima podía causar una impresión tan impersonal como la que nos causaban los maestros de antaño. Debido a esa inhibición, aquella conferencia fue la peor de mi vida. Hasta los 14 años, hasta los 14 o 15 años aún nos las arreglábamos bastante bien en la escuela. Nos burlábamos de los maestros y aprendíamos las lecciones con una fría curiosidad. Pero llegó un momento en que la escuela ya no conseguía más que molestarnos y asquearnos. A la chita callando se produjo un fenómeno muy curioso. Unos muchachos, nosotros, que habíamos ingresado en el gymnasium a la edad de 10 años, ya lo superábamos intelectualmente en los primeros 4 de los 8 cursos. La escuela nos había dejado claro que en ella no aprenderíamos nada esencial y que de muchas materias que nos interesaban sabíamos incluso más que nuestros pobres maestros, los cuales desde su época de estudiantes no habían vuelto a abrir un libro movidos por un interés propio. También había otra contradicción que se hacía cada vez más evidente. En los bancos, donde en realidad permanecíamos sentados tan solo con los pantalones y gracias, no oíamos nada nuevo ni nada que se nos antojase digno de saber, mientras que fuera palpitada una ciudad llena de incentivos sugerentes, una ciudad con teatros, museos, librerías, universidad, música y que cada día proporcionaba nuevas sorpresas. De esta manera, nuestro afán de aprender estaba estancado, nuestra curiosidad intelectual y artística de ocio, que en la escuela no encontraba alimento alguno, nos lanzó a una búsqueda apasionada de todo aquello que se producía muros afuera. Al principio fuimos tan solo 2 o 3 los que descubrimos en nuestro fuero interno esos intereses artísticos, literarios y musicales, pero después fuimos una docena y al final casi todos. Y es que el entusiasmo entre los jóvenes es un fenómeno contagioso. Dentro de un aula se transmite del uno al otro como el sarampión o la escarlatina, como entre los neófitos que, movidos por una ambición infantil y vanidosa, siempre intentan superar en su saber cuanto antes y a fuerza de asusarse se estimulan mutuamente. Vistas así las cosas, por eso mismo resulta más o menos accidental el cariz que toma esta pasión. Si en una clase hay un coleccionista de sellos, pronto saldrá una docena de locos semejantes. Si hay 3 que se entusiasman con las bailarinas, los demás también acabarán apostados cada día y a pie firme en la salida de los artistas de la ópera. 3 cursos después del nuestro hubo una clase que vivía obsesionada con el fútbol y la inmediatamente anterior estaba poseída por el socialismo y por Tolstoy. Que por una casualidad yo cayera en una clase de fanáticos del arte, tal vez resultó decisivo para el rumbo que tomaría mi vida. En realidad, ese entusiasmo por el teatro, la literatura y el arte era algo muy teatral en Viena. Los periódicos dedicaban espacios especiales a todos los acontecimientos culturales, donde quiera que fuese uno siempre oía hablar a los adultos de la ópera o del Burgertheater. Y en todas las papelerías se exponían retratos de los grandes actores. El deporte aún era considerado como una actividad de brutos, de cuya práctica un bachiller más bien se debía avergonzar, y todavía no estaba inventado el cinematógrafo con sus ideales para el consumo de masas. Además, tampoco de la casa paterna había que temer oposición alguna. El teatro y la literatura eran pasiones que entrañaban en el calificativo de inocentes, todo lo contrario que los juegos de naipes o las amistades femeninas.
Por último, mi padre, al igual que todos los padres vieneses, de joven también había sido un enamorado del teatro y había asistido a la representación de Lohengrin, dirigida por Wagner, y lo había hecho con el mismo entusiasmo que nosotros demostrábamos en estrenos de Richard Strauss y de Hertha Hoffmann, porque era muy natural que los bachilleres acudiésemos en masa a los estrenos. Qué vergüenza que los compañeros más afortunados, si al día siguiente no podía uno relatar hasta el último detalle. Si nuestros maestros no hubieran sido tan indiferentes, les habría tenido que llamar la atención el hecho de que en las tardes de cada gran estreno, para el cual teníamos que hacer cola desde las 3, con tal de conseguir las únicas localidades accesibles a nuestro bolsillo, caían enfermos como por arte de magia, 2/3 del alumnado. Así, si nos hubiesen prestado más atención, habrían descubierto que tras el forro de nuestra gramática latina se ocultaban poemas de Rilke y que usábamos los cuadernos de matemáticas para copiar las poesías más bellas que extraíamos de los libros prestados en las bibliotecas. Cada día encontrábamos nuevas técnicas para aprovechar las aburridas horas de clase en beneficio de nuestras lecturas. Mientras el maestro pronunciaba su gastada conferencia sobre la poesía ingenua y sentimental de Schiller, nosotros leíamos bajo el pupitre a Nietzsche y a Strindberg, cuyos nombres el viejo ni siquiera había oído. Parecía poseernos una especie de fiebre de saber y conocer todo lo que se producía en el ámbito de las artes y de la ciencia. Por las tardes nos mezclábamos con los estudiantes de la universidad con el fin de asistir a sus clases. Íbamos a todas las exposiciones de arte, acudíamos a las aulas de anatomía para ver autopsias. Aguzado el olfato de nuestra nariz indiscreta, husmeábamos en todo. Nos colábamos en los ensayos de la filarmónica, hurgábamos en las tiendas de los anticuarios. Diariamente revisábamos las vitrinas de las librerías para enterarnos inmediatamente de cuáles eran las novedades de la víspera. Y sobre todo leíamos todo lo que nos cabía en las manos. Sacábamos libros de todas las bibliotecas públicas y unos a otros nos dejábamos prestados los hallazgos que conseguíamos encontrar. Pero la mejor academia, el lugar donde mejor se informaba uno de todas las novedades, era el café. Para comprenderlo, hay que saber que el Café Vienés es una institución muy especial, incomparable con ninguna otra a lo largo y ancho del mundo. Se trata, de hecho, de una especie de club democrático abierto a todo aquel que quiera tomarse una taza de café a buen precio y donde, pagando esta pequeña contribución, cualquier cliente puede permanecer sentado durante horas charlando, escribiendo, jugando a cartas. Puede recibir ahí el correo y sobre todo consumir una cantidad ilimitada de periódicos y revistas. Un café vienés de categoría ponía a disposición del público todos los periódicos de Viena y no solo de Viena, sino de todo el imperio alemán, además de los franceses, ingleses, italianos y americanos, así como todas las revistas literarias y artísticas importantes del mundo, tales como el Mercurio de Francia, la New Rundschau, el estudio de Burlington Magazine y el Burlington Magazine. De esta manera, sabíamos de primera mano todo lo que ocurría en el mundo, nos enterábamos de todos los libros que aparecían, de todos los espectáculos, cualquiera que fuese el lugar donde se representaban, y comparábamos las críticas de todos los diarios. A lo mejor nada ha contribuido tanto a la desenvoltura intelectual y a la orientación cosmopolita de Austria como el hecho de que en el café se podía informar uno de todos los acontecimientos del mundo al tiempo que comentarlos en un círculo de amigos. Pasábamos allí horas enteras cada día y no había nada que se nos escapase, pues gracias a la comunión de intereses seguíamos de cerca el orbis pictus de los acontecimientos culturales, no dos, sino con 20 o 40 ojos. De lo que a uno se le pasaba por alto, lo retenía el otro, y la arrogancia infantil y una ambición casi deportiva nos impulsaba constantemente a superarnos en el conocimiento de las últimas novedades, rabiosamente últimas. Vivíamos sumergidos, a decir verdad, en una especie de rivalidad de sensaciones. Cuando, por ejemplo, hablábamos de Nietzsche, aún
proscrito en aquella época, de repente uno de nosotros prorrumpía con con superioridad afectada. Pero en la idea del egoísmo, del egotismo, Kierkegaard lo supera. Y enseguida nos poníamos nerviosos. ¿Quién es ese Kierkegaard que X conoce y nosotros no? Que X conoce y nosotros no. Al día siguiente corríamos a la biblioteca para descubrir los libros del filósofo danés olvidado, pues ignorar algo extraño que otro conocía consistía para nosotros un descrédito. Nuestra pasión consistía precisamente en descubrir antes que nadie lo más reciente, lo rabiosamente nuevo, lo extravagantemente inusual, aquello que nadie, y menos aún la crítica literaria oficial de nuestros dignos periódicos, había tratado de forma exhaustiva. Conocer todo aquello que aún no gozaba de reconocimiento general, de difícil acceso, extravagante, nuevo y radical, despertaba nuestro amor especial. Por eso no había nada suficientemente escondido, por más peculiar que fuese, que nuestra ávida curiosidad colectiva no fuera capaz de sacar de su escondrijo. Stefan George o nuestra ávida curiosidad colectiva no fuera, perdón, Stefan George o Rilke, por ejemplo, habían sido publicados en nuestra época de bachilleres en ediciones de 200 o 300 ejemplares en total, de los cuales a lo sumo 3 o 4 habían encontrado el camino de Viena. Ningún librero tenía uno solo de ellos en su almacén y ninguno de los críticos oficiales había mencionado tan siquiera el nombre de Rilke. Pero nuestro grupo, por un milagro de la voluntad, conocía todos sus versos y estrofas. Muchachos imberbes y enclenques que cada día tenían que permanecer sentados en los bancos de la escuela, formábamos a la hora de la verdad el mejor de los públicos que un joven poeta puede soñar. Un público curioso, críticamente despierto y entusiasmado con entusiasmarse. Y es que nuestra capacidad de entusiasmo no tenía límite. Durante las horas de clase, yendo o volviendo de la escuela, en el café, en el teatro, durante los paseos, nosotros, mozalbetes de bigote incipiente, no hacíamos más que hablar acerca de libros, cuadros, música y filosofía. Quien quiera que actuara en público, fuese actor o director, el que había publicado un libro o escrito en un periódico, brillaba como una estrella en nuestro firmamento. Casi me llevo un buen susto cuando años más tarde, leyendo la descripción que hace Balzac de su juventud, encontré la siguiente frase. Les gens célèbres étaient pour moi comme des dieux qui parlent pas, ne marchent pas, ne... A ver, yo intento la frase en francés otra vez, mejor pronunciada para practicar. La célebre, casi me llevo un buen susto cuando años más tarde, leyendo la descripción que hace Balzac de su juventud, encontré la siguiente frase. Les gens célèbres étaient pour moi comme des dieux qui ne parlent pas, ne marchent pas, ne mangent pas como los otros son. Y es que es exactamente esta la sensación que habíamos experimentado todos. Ver a Gustav Mahler por la calle era un acontecimiento que uno contaba al día siguiente a sus compañeros como un triunfo personal. Y a la vez que, siendo niño, fui presentado a Johannes Brahms, él me dio un golpecito amistoso en el hombro. Pasé varios días trastornado por tan formidable suceso. Cierto que a mis 12 años no tenía una idea exacta de lo que había hecho Brahms, pero su mera fama, su aura de creador producía un efecto embriagador. Un estreno de Gerhard Hauptmann en el Burger Theater tenía turbada a toda nuestra clase durante semanas. Mucho antes de que empezasen los ensayos, nos acercábamos a los actores y figurantes para ser los primeros en saber antes lo que los demás el argumento y el reparto. Para cortarnos el pelo, acudíamos al barbero del teatro, no me avergüenzo de relatar aquí también nuestros disparates, con el único fin de poder cazar al vuelo alguna noticia secreta sobre Walter o Sonnenthal.
Y éramos los más simpáticos con el alumno de clase inferior, sobornándolo con todo tipo de atenciones, solo porque era sobrino del jefe técnico de la iluminación de la ópera, y gracias a él varias veces podíamos durante los ensayos escabullirnos hasta el escenario. El mero hecho de pisarlo nos producía un estremecimiento que superaba al de Dante cuando se elevó a los círculos sagrados del paraíso. Tan poderosa era para nosotros la resplandeciente fuerza de la fama que nos imponía respeto, aún después de que hubiera mermado. Una pobre anciana nos parecía un ser sobrenatural porque era bisnieta de Franz Schubert, e incluso al ayudante de cámara de Joseph Keynes lo acompañábamos con mirada respetuosa por la calle porque tenía la suerte de poder hallarse personalmente cerca del más querido y genial de los actores. Como es natural, hoy sé muy bien cuánto absurdo encerraba aquel entusiasmo sin distinciones, cuánta imitación mutua, simplona y ridícula, cuánto placer deportivo por el exceso, cuánta vanidad infantil de sentirse orgullosamente elevados al tratar con el arte por encima del ambiente banal de los padres y los maestros. Aún así, todavía hoy me sorprende la de cosas que sabíamos de niños gracias a esa exaltación de la pasión literaria y lo pronto que adquirimos la capacidad crítica gracias a ese afán irrefrenable por discutir y analizarlo todo. A mis 16 años, no tan solo conocía las poesías de Baudelaire igual Whitman, sino que me sabía de memoria las más importantes, y creo que en ninguna época ulterior de mi vida había leído con tanta intensidad como en los años del gymnasium y de universidad. Huelga decir que nos resultaban familiares nombres que aún tenían que esperar una década para gozar de reconocimiento entre el público general. Me quedaban grabadas en la memoria incluso las cosas más efímeras, por tanto ardor con que las había absorbido. En cierta ocasión conté a mi admirado Paul Valéry a cuánto tiempo se remontaba nuestro conocimiento literario. Hacía ya 30 años que yo había leído, deleitándome, unos versos suyos. Valéry me obsequió con una sonrisa jovial, no me mienta. Mis poemas no se publicaron hasta 1916. Pero después se quedó en una pieza cuando le escribí con todo lujo de detalles el color y el formato de la pequeña revista literaria que en 1898 encontramos en Viena sus primeros versos. Pero si ni siquiera en París la conocía más que un puñado de personas, dijo atónito. ¿Cómo pudo usted conseguirla en Viena? De la misma manera en que usted, siendo estudiante de bachillerato en su ciudad de provincias, consiguió las poesías de Mallarmé, tampoco conocidas en la literatura oficial, le pude contestar. Y él me dio la razón. Los jóvenes descubren a sus poetas porque quieren descubrirlos. En efecto, olfateábamos los aires nuevos aún antes de que cruzasen la frontera, pues en todo momento vivíamos con el sentido del olfato aguzado. Encontrábamos lo nuevo porque queríamos, porque anhelábamos algo que no fuese sino nuestro y no del mundo de nuestros padres, del mundo que nos rodeaba. Los jóvenes, al igual que algunos animales, poseen un instinto exquisito para detectar la llegada de cambios atmosféricos. Así, nuestra generación presintió, antes que nuestros maestros universidades, que con el viejo siglo también se acababa algo en los conceptos del arte, que empezaba una revolución o cuando menos un cambio de valores. Los buenos y sólidos maestros de la época de nuestros padres, Gottfried Keller en la literatura, Ibsen en el teatro, Johannes Brahms en la música, Leibel en la pintura, Edward von Hartmann en la filosofía, contenían, a nuestro entender, toda la prudencia y circunspección del mundo de la seguridad. A pesar de su maestría técnica e intelectual, ya no nos interesaban. Sentíamos instintivamente que su ritmo frío y bien temperado era extraño al de nuestra sangre inquieta y que tampoco podía marchar al paso del ritmo acelerado de la época. Precisamente por entonces vivía en Viena el espíritu más despierto de la generación alemana más joven, Hermann Bahr,
que combatía furibundo como un espadachín del espíritu a favor de todo lo naciente y venidero. Gracias a él se inauguró en Viena la Secesión, que ante el terror de la vieja escuela exhibió a los impresionistas y a los puntillistas de París, al noruego Munch, al belga Rob y a todos los extremistas imaginables. Con todo aquello se allanó el camino al advenimiento de sus desdeñados predecesores, Grunwald, el Greco y Goya. De golpe y porrazo todo el mundo aprendió una nueva manera de ver las cosas, al tiempo que en la música descubría nuevos ritmos y timbres de Mussorgsky, Debussy, Strauss, Schoenberg, Consola, Strindberg y Hoffmann. En la literatura irrumpió el realismo, la naturaleza demoníaca eslava con Dostoyevsky, una sublimación y un refinamiento del arte poético desconocidos hasta entonces con Verlaine, Rimbaud y Mallarmé. Nietzsche revolucionó la filosofía en lugar de sobrecargada construcción clasista, una arquitectura más libre y atrevida proclamada edificios funcionales sin ornamentación. De repente quedó destruido el viejo orden cómodo y plácido, se cuestionaron las normas de la obra estéticamente bella Handlich, vigentes e inefables hasta entonces, y mientras los críticos oficiales de nuestros sólidos periódicos burgueses se horrorizaban ante unos experimentos a menudo temerarios e intentaban frenar la corriente imparable con antenas de decadente o anárquico, los jóvenes nos lanzábamos con entusiasmo al fragor de las aguas, allí donde las olas golpeaban con más furia. Teníamos la sensación de asistir al nacimiento de una nueva era, la nuestra, que por fin se hacía justicia a la juventud. Y así, nuestra pasión, que escudriñaba y rebuscaba inquieta, de pronto cobró un sentido. Los muchachos de los bancos escolares podíamos participar en aquellas batallas rabiosas y a menudo encarnizadas por el nuevo arte. Donde quiera que se llevase a cabo un experimento, como por ejemplo un extremo de Wedekind o un recital de la nueva lírica, ahí sin falta acudíamos nosotros con todas nuestras fuerzas, y no solo anímica, sino también la de nuestras manos. En una ocasión, en el estreno de una obra otonal de juventud de Arnold Schoenberg, fui testigo de cómo, después de que un señor del público mostró su desaprobación con un sonoro silbido, mi amigo Busquets le propinó un bofetón no menos sonoro. En todas partes constituíamos la avanzadilla del choque y la vanguardia de todo tipo de arte nuevo, simplemente porque era nuevo, porque quería cambiar el mundo, porque lo hacía por nosotros, a quienes ahora tocaba el turno de vivir nuestra vida, porque sentíamos que nostra rex agitur. Pero también había algo más que nos interesaba y fascinaba de este arte nuevo, más allá de toda medida. El hecho de que casi exclusivamente era el arte de gente joven. En la generación de nuestros padres, un poeta o un músico no llegaba a granjearse prestigio antes de haber sido probado, de haberse adaptado al calmado y establecido gusto de la sociedad burguesa. Todos los hombres a los que nos habían enseñado a respetar se comportaban y actuaban de una manera respetable. Wilbrand, Evers, Felix Dan, Paul Hayes, Lembach, esos favoritos de su época desaparecidos tiempo A, llevaban sus hermosas barbas entre canas posadas sobre sus poéticas chaquetas de terciopelo. Se dejaban fotografiar en poses pensativas, siempre en una actitud digna y poética. Se comportaban como consejeros áulicos y excelentísimos señores, y como tales lucían sus condecoraciones. A los jóvenes poetas, pintores y músicos, por el contrario, se los definía, en el mejor de los casos, como talentos prometedores, pero de momento se dejaba en compás de espera cualquier signo de reconocimiento positivo de su obra. Aquella época de prudencia no gustaba de otorgar su favor prematuramente antes de que el agraciado hubiese acreditado sus resultados sólidos, labor de años. Pero todos los nuevos poetas, músicos y pintores eran jóvenes. Gerhard Hauptmann, surgido inesperadamente del más absoluto de los anonimatos a sus 30 años,
dominaba por completo la escena alemana. Stefan George y Rainer Maria Rilke a los 23, es decir, antes de que la ley austriaca le declarara a uno mayoría de edad. Ya gozaban de fama literaria y tenían seguidores fanáticos. En nuestra ciudad apareció de la noche a la mañana el grupo de la joven Viena, con Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Richard Berg Hoffmann y Peter Attelberg, en cuyo seno la cultura específicamente austriaca halló por primera vez una expresión auténticamente europea gracias al refinamiento de todos los medios artísticos. Pero había por encima de todo una figura que nos fascinaba, seducía, embriagaba y entusiasmaba. El portentoso y único fenómeno de Hugo von Hofmannsthal, a quien nuestra juventud se vio realizadas no solo sus aspiraciones más elevadas, sino también una perfección poética absoluta que se encarnaba en la persona de alguien que tenía casi su misma edad. La figura de Hofmannsthal es y será recordada como uno de los grandes prodigios de la perfección precoz. A esta edad, exceptuando a Keats y a Rimbaud, no conozco en toda literatura universal ningún otro ejemplo de tal infalibilidad en el dominio de la lengua, de semejante envergadura del ideal de la inspiración y de tal saturación de la sustancia poética hasta en la frase más accidental como el de este genio grandioso que ya a sus 16 y 17 años, con sus versos indelebles y una prosa insuperable hasta hoy, quedó inscrito en los anales eternos de la lengua alemana. Sus insospechados inicios y su simultánea perfección constituyen un fenómeno que difícilmente puede repetirse en una misma generación. Por eso las primeras personas que tuvieron conocimiento de su obra quedaron maravilladas ante aquella increíble aparición, casi como si se tratase de un hecho sobrenatural. Hermann Bahr me habló en muchas ocasiones de su atónito asombro el día en que había recibido un artículo para su revista, fechado en la propia Viena y firmado con un tal Loris, nombre que desconocía. A los estudiantes de bachillerato les estaba prohibido firmar con su propio nombre. Entre las colaboraciones que recibía desde todos los confines del mundo, jamás se había encontrado con una que derramase, por así decir, con mano fácil tanta riqueza y que lo hiciese en una lengua tan noble y alada. ¿Quién era ese tal Loris? ¿Quién era el desconocido? Se preguntaba. Un hombre mayor, seguro, que ha ido destilando en silencio sus conocimientos a lo largo de los años y en misteriosa clausura ha cultivado la esencia más sublime de la lengua hasta convertirla en una magia casi voluptuosa. Y semejante sabio, un poeta de tan altas dotes, vivía en la misma ciudad y él jamás había tenido noticia de su existencia. Bahr escribió enseguida al desconocido citándolo para una entrevista en un café, el famoso café Gringstein, el cuartel general de la literatura joven. De pronto se acercó a su mesa con pasos livianos, al tiempo que apresurados, un bachiller delgado, aún imberbe y vestido con un pantalón corto. Hizo una reverencia en señal de saludo y con una voz aguda que aún no había mudado del todo, dijo en tono seco y decidido: Hofmannsthal, yo soy Loris. Aún al cabo de 2 años, siempre que Bahr hablaba de su estupefacción, se notaba lo impresionado que estaba. En primer momento se resistió a creerlo. Un bachiller que poseyese tal dominio del arte, tal clarividencia, una visión tan profunda y un conocimiento tan impresionante de la vida antes de vivirla. Arthur Schnitzler me contó casi lo mismo. En aquella época todavía era médico, puesto que de momento sus primeros éxitos literarios no parecían poderle garantizar, ni mucho menos medios de vida dignos, pero ya se le consideraba el líder de la joven Viena, y los más jóvenes acudían a él en busca de opiniones y consejos.
En casa de unos conocidos accidentales, conoció a un muchachito delgado, bachiller por más señas, cuya inteligencia ágil le llamó la atención. Y cuando dicho estudiante le pidió el favor de poderle leer una pequeña pieza de teatro en verso, lo invitó gustoso a su piso de soltero, aunque a decir verdad, sin hacerse demasiadas ilusiones, un opúsculo de estudiante pensó sentimental o, bueno, bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta lectura. Fue muy interesante esta lectura, muy emocionante y maravillosa lo que puede hacer la rebeldía en un joven. La rebeldía en un joven definitivamente lleva a que el mundo cambie. Muy, muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela. Así es, totalmente de acuerdo con este tema de la rebeldía. Muy lindo lo que leíste hoy. Varios poetas de los que él menciona también me gustan mucho. Los hemos leído, quizás en alguna ocasión los podamos leer por acá. Y yo creo que la rebeldía bien enfocada cambia mucho. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 8 días para continuar con El Mundo del Ayer, la biografía de Stefan Zweig. Les deseo una feliz tarde, noche o día, dependiendo del lugar donde te encuentres.